El silencio en mi departamento era opresivo, como si la oscuridad de la noche lo hubiera hecho más pesado. Me senté en el sillón, mi brazo enyesado descansando torpemente sobre mi regazo. La luz parpadeante de la lámpara arrojaba sombras que danzaban en las paredes, y el tic-tac del reloj parecía burlarse de mí. ¿Qué estoy haciendo? Pensé, moviendo los dedos de mi mano izquierda, inquieta. No tenía nada que hacer. Nada. Y eso, más que cualquier demonio, me hacía sentir extraña, como si no supiera quién era sin un cuchillo en la mano o una orden que seguir. Ayer había sido diferente. Salir con Denji, verlo sonreír, sentir su abrazo antes de que se fuera. Todo eso había sido como un sueño, uno bueno, de los que no quería despertar. Pero ahora, sola en este departamento, con el uniforme colgado en el armario y el yeso recordándome que no podía trabajar, todo se sentía raro. Toda mi vida había sido trabajo, correr, pelear, temer por mi vida. Cada día era una lucha para sobrevivir, para no decepcionar a Máquina, para no derrumbarme bajo el peso de mis propios nervios. Y ahora, aquí estaba, con tiempo libre, algo que nunca había tenido, y no sabía qué hacer con él. Me levanté del sillón, caminando sin rumbo hacia la ventana. Afuera, la ciudad estaba iluminada por luces lejanas, pero la calle bajo mi edificio estaba vacía, envuelta en la quietud de la noche. ¿Cómo lo hace la gente? Pensé, apoyando mi frente contra el vidrio frío. Recordé la reunión con Máquina, sus palabras frías, su advertencia: no rompas tu palabra. Un escalofrío me recorrió, pero luego pensé en Deji, en su voz diciendo que me quería, en cómo sus brazos se sentían fuertes pero gentiles. Ese recuerdo trajo un calor a mis mejillas, un sonrojo que no podía controlar, pero también una confusión que me apretaba el pecho. ¿Qué significa esto? Nunca había tenido tiempo para pensar en cosas como el amor, en lo que sentía por alguien, en lo que quería para mí. Y ahora, con esta noche vacía, esos pensamientos no me dejaban en paz. Esto es estúpido. Murmuré, cubriendo mi rostro con mi mano izquierda. Intenté reírme, pero el sonido salió débil, como si no estuviera segura de que era tan gracioso. Me dejé caer de nuevo en el sillón, abrazando mi brazo enyesado contra mi pecho. Ya pasó un mes y 2 semanas que lo conocí y simplemente mi mente llegó los recuerdos de las noches en las que Deji se quedó aquí, durmiendo en este mismo sillón, quejándose de lo incómodo que era mientras yo me sentía más segura solo porque él estaba cerca. Esas noches, aunque nunca lo admití, me hacían sentir que el mundo no era tan aterrador. Pero ahora, sola, sin el caos del trabajo o la presencia de Denji, no sabía cómo llenar el vacío. Miré el plato vacío en la mesa, el que Deji había usado hoy, todavía sin lavar. Sonreí un poco, recordando su broma sobre la cáscara en los huevos. Una búsqueda del tesoro, dijo. Ese recuerdo me hizo reír bajito, pero también me dejó con un nudo en el estómago. Quería verlo otra vez, escuchar sus historias absurdas, sentir esa calidez que traía consigo. Pero también tenía miedo. Miedo de lo que sentía, miedo de lo que Máquina esperaba de mí, miedo de no saber quién era sin un cuchillo o una misión. ¿Qué se supone que haga ahora? Susurré, mirando las sombras en el techo. El silencio de la noche no respondió, pero por primera vez, no me sentí tan abrumada por él. Miré la mesa, donde el plato vacío de Denji seguía sin lavar, con restos de huevo seco pegados en los bordes. El desorden del departamento, los platos apilados en el fregadero, la ropa tirada cerca del armario, el polvo acumulado en las esquinas de repente se sintió como un reflejo de mi propia confusión. Si limpio, tal vez pueda ordenar mi cabeza también, pensé, levantándome del sillón con una determinación que me sorprendió a mí misma. Murmuré, mi voz más firme de lo que esperaba. Con mi mano izquierda, empecé a recoger los platos de la mesa, moviéndome con cuidado para no golpear el yeso contra nada. Cada movimiento era un desafío, sostener los platos era incómodo, y el jabón resbaladizo hacía que casi se me cayeran un par de veces. Vamos, no es tan difícil. Gruñí, frunciendo el ceño mientras fregaba el plato de Denji, el mismo en el que había comido sus huevos con cáscara. El recuerdo de su broma me hizo sonreír por un segundo, pero sacudí la cabeza, obligándome a concentrarme en la espuma y el agua caliente. No pienses en él ahora. Solo limpia. Terminé con los platos y los puse a secar, sintiendo un pequeño alivio al ver el fregadero vacío. Luego agarré una escoba, que manejé torpemente con una sola mano, barriendo el polvo y las migajas que se habían acumulado en el suelo. Cada movimiento era lento, frustrante, pero también liberador.
Mientras me movía por el departamento, recogiendo ropa, doblándola lo mejor que podía, y limpiando las superficies con un trapo húmedo, mi mente empezó a aquietarse. Los pensamientos sobre Deji, su abrazo, su voz diciendo que me quería, todavía estaban ahí, pero se sentían más lejanos, como un eco suave en lugar de un grito. Esto es mejor. Susurré, deteniéndome un momento para mirar el departamento. No estaba perfecto, pero estaba más ordenado, más mío. El acto de limpiar, de poner cada cosa en su lugar, hacía que el nudo en mi pecho se aflojara un poco. No necesitaba entender todo lo que sentía por Denji, ni el miedo que Makima me provocaba, ni quién era yo sin una misión. Por ahora, solo necesitaba este momento, este pequeño control sobre mi espacio. Me dejé caer en el sillón otra vez, agotada pero extrañamente satisfecha. Mi brazo enyesado dolía un poco por el esfuerzo, pero no me importó. Miré el departamento, ahora más limpio, y sentí una calma que no había tenido en días. Tal vez no tenga todas las respuestas, pensé, cerrando los ojos, pero al menos puedo mantener este lugar en orden. Y eso es suficiente por esta noche. El silencio ya no era tan pesado, y por primera vez en mucho tiempo, me permití descansar sin sentir que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. El sonido de unos golpes fuertes en la puerta me sacó de mi calma. Estaba recostada en el sillón, agotada después de haber limpiado el departamento con mi mano izquierda, el brazo enyesado aún doliendo un poco por el esfuerzo. La noche se había asentado, y el silencio que había logrado calmarme ahora se sentía interrumpido. ¿Quién? Murmuré, levantándome con pereza, arrastrando los pies hacia la puerta. Los golpes seguían, rápidos y entusiastas, como si quien estuviera al otro lado no pudiera contenerse. Cuando abrí la puerta, un torbellino de energía me envolvió antes de que pudiera reaccionar. Ninja. Joder, te extrañé. Denji estaba ahí, con esa sonrisa enorme suya, y sin darme tiempo a decir nada, me dio un abrazo tan fuerte que casi me levanta del suelo. Su calor me tomó por sorpresa, pero esta vez, en lugar de ponerme rígida, sentí una calidez familiar extenderse por mi pecho. Sus abrazos repentinos ya no me descolocaban tanto, y aunque mi corazón dio un pequeño salto, devolví el abrazo con mi mano izquierda, un poco torpe pero sincera. Denji, acabo de verte hoy. Dije, intentando sonar seria, pero una sonrisa se me escapó. Me separé un poco, mirándolo. Estaba despeinado, como siempre, con su camiseta de lobo arrugada y una bolsa de plástico en la mano que parecía a punto de reventar. ¿Qué haces aquí tan tarde? Deji entró al departamento como si fuera su casa, dejando la bolsa sobre la mesa con un ruido sordo. Mira esto, ninja. Dijo, sacando cosas de la bolsa con un entusiasmo que casi me hace reír. Harina, huevos, un paquete de polvo de hornear, un palo de mantequilla, un frasquito de vainilla. Lo miré, extrañada, mientras él seguía sacando cosas como si estuviera presentando un tesoro. ¿Esto qué es? ¿Para qué es todo eso? Pregunté, inclinando la cabeza, mi mano izquierda todavía sosteniendo el borde de mi camiseta. Deji se giró hacia mí, con esa sonrisa que hacía que todo pareciera más brillante. Vamos a hacer un pastel casero, Kobeni. Tú y yo, ahora mismo. Dijo, levantando los brazos como si acabara de anunciar el plan más épico del mundo. Me quedé parpadeando, confundida. ¿Un pastel? ¿Por qué? Mi voz salió más aguda de lo que quería, y sentí un sonrojo subiendo por mis mejillas. Deji se rascó la nuca, todavía sonriendo, pero había algo más suave en su mirada, algo que me hizo contener el aliento. Oye, ¿alguna vez celebraste tu cumpleaños? Preguntó, apoyándose en la mesa. Negué con la cabeza, bajando la mirada, un poco avergonzada. Nunca había tenido tiempo para cosas como esas, no con el trabajo, no con mi vida. Deji asintió, como si lo entendiera. Yo tampoco. Así que pensé, ¿por qué no celebramos los dos juntos? Un cumpleaños para los dos, aunque no sea el día exacto. Pero, Deji, mi cumpleaños está a meses de distancia. Dije, frunciendo el ceño, aunque no pude evitar sonreír un poco ante su entusiasmo. Da igual, ninja. Replicó, cruzándose de brazos con una mueca juguetona. Hoy va a ser especial porque quiero hacer esto contigo. Vamos a hacer un pastel épico, y nadie nos va a detener. Señaló los ingredientes con un gesto exagerado, como si estuviera declarando la guerra a algo. Me quedé mirándolo, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir.
Su energía, su forma de hacer que todo pareciera posible, era algo que nunca dejaba de sorprenderme. Intenté buscar una excusa, pero la verdad era que no quería decir que no. Que está bien. Murmuré, rindiéndome con una sonrisa tímida. Vamos a intentar hacer un pastel. Pero... No soy muy buena cocinando, así que no te quejes si sale mal. Denji rió, dando un pequeño salto. Eso es, ninja. Si sale mal, lo comemos igual. Me guiñó un ojo, y mientras empezaba a sacar los ingredientes y a buscar un tazón en mi cocina ya ordenada, no pude evitar reír bajito. El departamento de Coven olía a limpio, a jabón y a algo que no podía identificar, pero que hacía que todo se sintiera más acogedor. Me quedé parado en medio de la sala, mirando alrededor, sorprendido. Los platos estaban apilados ordenadamente, el suelo brillaba sin una mota de polvo, y hasta la ropa que solía estar tirada por ahí estaba doblada en una esquina. Oye, ninja, ¿qué pasó aquí? Dije, girándome hacia Coven y con una sonrisa que no podía contener. Esto está ordenado. Pensé que eras una cochina como yo. Coveney, que estaba sacando un tazón de la cocina, se sonrojó al instante, sus mejillas volviéndose de un rojo brillante. No soy cochina. Protestó, frunciendo el ceño, aunque sus labios temblaron como si estuviera conteniendo una risa. ¿Ese solo? Ordené un poco. No es para tanto, ¿sabes? Bajó la mirada, apretando el tazón contra su pecho con su mano izquierda, el yeso en su otro brazo haciéndola parecer aún más torpe. Me reí, rascándome la nuca. No es para tanto. Esto parece un palacio ahora. Exageré, dando un paso hacia la mesa donde había dejado los ingredientes. Coveney negó con la cabeza, pero una sonrisa tímida se le escapó, y eso me hizo reír aún más. Por un segundo, nos quedamos riendo juntos, el sonido llenando el departamento y haciéndolo sentir más vivo que nunca. Bueno, vamos a hacer ese pastel antes de que cambie de idea. Dijo, todavía sonrojada, mientras ponía el tazón en la mesa y empezaba a ordenar los ingredientes con cuidado. No sé mucho de esto, pero... creo que primero hay que mezclar los huevos con la harina y el polvo de hornear. La mantequilla. Frunció el ceño, mirando el paquete de mantequilla como si fuera un rompecabezas. ¿Mezclar? ¿Eso es todo? Pregunté, inclinándome sobre la mesa, fingiendo que entendía algo. La verdad es que no tenía ni idea de cómo hacer un pastel. Lo más cerca que había estado de cocinar era cuando Power intentó freír un zapato y casi quema el departamento de aquí. Coveney me miró, alzando una ceja, y supe que ya me había pillado. Ese sí, dije, pero hay que hacerlo en orden. Dijo, con un tono que intentaba ser serio pero sonaba más como si estuviera conteniendo una risa. Primero los huevos. Luego la harina, poco a poco. Y hay que batir bien para que no queden grumos. Empezó a romper un huevo con una mano, torpemente, y un pedazo de cáscara cayó en el tazón. Ah, no otra vez. Gimió, pescando la cáscara con los dedos, lo que me hizo soltar una carcajada. Oye, eso es marca de la casa. Bromeé, tomando otro huevo para ayudarla. Lo rompí contra el borde del tazón, pero lo hice con tanta fuerza que la yema se desparramó por la mesa. Coveney me miró, horrorizada, y los dos nos echamos a reír al mismo tiempo. Mientras intentábamos no hacer un desastre total, le conté un poco sobre la misión de esta mañana. Fue una locura, ¿sabes? Dos demonios, uno parecía una rata gigante asquerosa, y el otro era como una babosa pegajosa que lanzaba redes. Power casi se queda atrapada, y aquí estaba de mal humor como siempre. Hice una mueca, imitando la cara seria de Aki, y Coven rió, aunque sus ojos se abrieron un poco más al escuchar lo de los demonios. Ese suena peligroso. Murmuró, batiendo a los huevos con un tenedor, su mano temblando un poco. Pero luego me miró, con esa expresión suya que siempre me hacía sentir que realmente le importaba lo que decía, ¿estás bien? Quiero decir, ¿no te pasó nada? Yo. Estoy hecho de acero, ninja. Le guiñé un ojo, aunque la verdad era que la pelea no había sido tan divertida como antes. Mi cabeza estaba demasiado ocupada pensando en ella, en este momento, en este pastel que probablemente iba a salir mal pero que no me importaba porque lo estábamos haciendo juntos. Además, ahora estoy aquí, haciendo un pastel épico contigo. Eso es mucho mejor que cualquier demonio. Coveney se sonrojó otra vez, pero esta vez no apartó la mirada.
Siguió batiendo los huevos, y yo me puse a echar harina en el tazón, probablemente demasiada, porque una nube blanca nos envolvió a los dos. Denji, no tanta. Protestó, tosiendo, pero riendo al mismo tiempo. Y mientras seguíamos peleando con los ingredientes, el departamento se llenó de risas, de harina en el aire, y de algo que se sentía más como hogar que cualquier otra cosa que hubiera conocido. La cocina estaba hecha un desastre, con harina esparcida por la mesa y una mancha de huevo seco en el borde del tazón. Me reía como tonta, algo que no podía controlar, mientras veía a Denji intentar batir la mezcla con una energía que era más entusiasmo que técnica. Sus manos, normalmente tan seguras con una sierra, parecían perdidas con el tenedor, y cada vez que intentaba mezclar, salpicaba un poco más de masa por todas partes. Denji, no tan fuerte, exclamé, cubriéndome la boca con mi mano izquierda para ocultar mi risa, aunque no podía evitar que se me escapara. Mi brazo enyesado descansaba torpemente contra mi cuerpo, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía nerviosa. No del todo. Oye, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, ninja. Protestó, con una sonrisa enorme, mientras seguía batiendo como si estuviera luchando contra un demonio. Una nube de harina se levantó cuando añadió más polvo de hornear de lo necesario, y los dos tosimos, riéndonos al mismo tiempo. Su camiseta de lobo estaba cubierta de manchas blancas, y yo no estaba mucho mejor, con harina pegada en mi cabello y en mi mejilla. Me apoyé en la mesa, intentando mantener la compostura mientras le explicaba. Espera, tienes que mezclar despacio, ¿sabes? Dije, mi voz temblando un poco por la risa. Si lo haces tan rápido, va a salir todo volando. Y la mantequilla hay que derretirla primero, no solo echarla así, señalé el trozo de mantequilla que Denji había tirado entero en el tazón, todavía sólido, flotando en la mezcla como una roca. ¿Derretirla? ¿En serio? Me miró, frunciendo el ceño como si le hubiera dicho algo imposible, pero luego se rió y se rascó la nuca. Joder, esto es más complicado que matar demonios. Me reí de nuevo, sintiendo un calor en el pecho que no tenía nada que ver con la cocina. Era raro, pero estar aquí con Denji, haciendo un pastel que probablemente iba a ser un desastre, me hacía sentir ligera. Por un momento, los pensamientos que habían estado dando vueltas en mi cabeza toda la noche, el miedo a Máquina, la confusión sobre quién era sin el trabajo, lo que sentía por Denji se desvanecieron. Solo estaba él, con su sonrisa tonta y su entusiasmo desbordante, y yo, riéndome como nunca lo hacía. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Dije, tomando el tenedor con mi mano izquierda para mostrarle cómo batir más despacio. Mis movimientos eran torpes, pero Denji me miraba con atención, como si realmente quisiera aprender. Eso me hizo sonrojar, y bajé la mirada al tazón para no encontrarme con sus ojos. Luego hay que añadir la vainilla, pero solo unas gotas, no todo el frasco, ¿de acuerdo? Entendido, Chef Ninja. Dijo, guiñándome un ojo mientras tomaba el frasquito de vainilla con un cuidado exagerado, como si fuera una bomba. Vertió un par de gotas, pero luego, por supuesto, dejó caer un chorro enorme, y el olor dulce llenó la cocina. Ups. Bueno, más sabor, ¿no? Se rió, y yo no pude evitar reírme con él, sacudiendo la cabeza. Mientras seguíamos peleando con la masa, Denji empezó a hablar de la misión de esa mañana otra vez, contándome cómo Power casi se queda atrapada en una red viscosa y cómo Aki lo había regañado por estar distraído. Yo lo escuchaba, asintiendo, pero mi mente seguía volviendo a este momento, a cómo sus risas hacían que el departamento se sintiera menos vacío. Suena a que siempre están discutiendo. Comenté, batiendo la mezcla con cuidado, aunque una parte de mí seguía nerviosa por lo que él había dicho antes, sobre celebrar nuestros cumpleaños juntos. Sí, son un dolor de cabeza, pero ¿qué le vamos a hacer? Se encogió de hombros, sonriendo. Pero oye, esto de hacer un pastel contigo es 1000 veces mejor. Me miró, y por un segundo, sus ojos se quedaron fijos en los míos, y sentí mi corazón latir más rápido. Bajé la mirada, sonrojada, concentrándome en la masa que ya estaba empezando a verse algo decente, aunque probablemente seguía teniendo demasiada vainilla. Esto va a ser un desastre, lo sabes, ¿verdad? Murmuré, pero mi sonrisa no se iba. Y mientras Denji seguía echando harina de más y yo intentaba guiarlo sin reírme demasiado, supe que no importaba si el pastel salía bien o mal.
Este momento, con él, con nuestras risas llenando la cocina, era más dulce que cualquier pastel que pudiéramos hacer. La cocina estaba convertida en un campo de batalla, con harina espolvoreada por todas partes y el tazón lleno de una masa que parecía más una sopa espesa que un futuro pastel. Me reía sin poder evitarlo, cubriendo mi boca con mi mano izquierda mientras veía a Deji intentar verter el polvo de hornear con un entusiasmo que solo él podía tener. En lugar de medir con cuidado, dejó caer una montaña entera en el tazón, haciendo que una nube blanca nos envolviera otra vez. Deji, no. Eso es demasiado. Exclamé, tosiendo entre risas, mi voz más aguda de lo normal. Mi brazo enyesado colgaba inútilmente a mi lado, pero no me importaba. Este momento, con él haciendo un desastre tras otro, era demasiado divertido como para preocuparme. ¿Demasiado? Pensé que más era mejor. Dijo, rascándose la nuca con esa sonrisa tonta suya, su camiseta de lobo ahora más blanca que gris por la harina. Intentó batir la masa otra vez, pero lo hizo con tanta fuerza que un pegote salió volando y aterrizó en mi mejilla. Me quedé parpadeando, sorprendida, y él soltó una carcajada tan fuerte que casi se cae de la silla. Dejí. Protesté, pero no pude evitar reírme con él. Me limpié la mejilla con la mano, sintiendo un sonrojo subir por mi rostro, aunque no sabía si era por la vergüenza o por lo cerca que estaba de él. Sin pensarlo, le di un pequeño golpecito en el hombro con mi mano izquierda, intentando sonar seria, pero sin poder ocultar la enorme sonrisa que se me había escapado. Así no, tonto. Tienes que batir despacito, ¿recuerdas? Mi voz tembló un poco, y el calor en mis mejillas era imposible de ignorar. Pero verlo ahí, cubierto de harina, con esa expresión de fingida inocencia, hacía que mi corazón latiera más rápido de lo que quería admitir. Ouch, ninja, eso dolió. Bromeó, llevándose una mano al hombro como si le hubiera dado un golpe de verdad, pero su sonrisa no se iba. Se inclinó más cerca, como si quisiera provocarme, y por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Sentí mi respiración trabarse, pero sacudí la cabeza y me giré hacia el tazón para no dejar que el sonrojo me delatara más. Ve bueno, vamos a arreglar esto. Murmuré, intentando concentrarme en la masa, que ahora estaba llena de grumos y olía exageradamente a vainilla por el desastre de antes. Hay que mezclar la mantequilla derretida ahora. Pero con cuidado, ¿sí? Le pasé el tenedor, señalando el tazón con un gesto, aunque sabía que probablemente iba a hacer otro desastre. Deji tomó el tenedor como si fuera una espada, y yo no pude evitar reírme otra vez, tapándome la boca para no ser tan obvia. Mientras él batía o más bien, apuñalaba la masa, me puse a explicarle de nuevo, aunque no estaba segura de estar haciéndolo bien. La idea es que todo se mezcle bien, sin grumos. Y luego ponemos la mezcla en un molde y al horno. Fruncí el ceño, tratando de recordar los pasos. Nunca había sido buena cocinando, pero con Denji aquí, todo parecía menos intimidante, incluso si la mitad de la harina estaba en el suelo y no en el tazón. Denji me miró, todavía batiendo con demasiada fuerza, y preguntó con una sonrisa traviesa. Oye, ninja, ¿y si este pastel sale tan mal que explota el horno? ¿Seguimos celebrando nuestro cumpleaños falso? Sus ojos brillaban, y aunque estaba bromeando, había algo en su voz que me hacía sentir que esto era importante para él. Para los dos. Me reí, sacudiendo la cabeza, y sentí ese calor en el pecho otra vez. Ese si explota, será tu culpa, ¿sabes? Dije, dándole otro pequeño golpecito en el hombro, esta vez más suave, casi como una caricia. Mi sonrisa no se iba, y aunque el sonrojo seguía ahí, no me importaba tanto. Por un momento, mientras lo veía batir la masa con una concentración torpe, los miedos que habían estado rondando mi cabeza toda la noche máquina, el trabajo, mi propia confusión se desvanecieron. Estaba aquí, con Denji, riéndome de sus errores y de los míos. La cocina olía a una mezcla extraña de vainilla y harina quemada, aunque el pastel aún no estaba en el horno. Me reía tanto que me dolían las mejillas, viendo a Deji intentar verter la masa en un molde que había encontrado en un cajón, pero que claramente era demasiado pequeño para la cantidad de mezcla que habíamos hecho. La masa se desbordaba, goteando por los bordes, y Deji la miraba como si fuera un demonio que no sabía cómo matar. Deji, espera, no todo de una vez. Dije, entre risas, intentando acercarme para ayudarlo, aunque mi brazo enyesado me hacía sentir más inútil de lo normal.
Oye, ninja, este molde es un traidor. Protestó, sosteniendo el tazón con una mano mientras intentaba raspar la masa con una cuchara. La mitad terminó en la mesa, y él me miró con una expresión de fingida indignación que me hizo reír aún más fuerte. Sus ojos brillaban, y aunque estaba cubierto de harina y masa, había algo en él que hacía que mi corazón diera un vuelco. No era solo su energía caótica. Era la forma en que me miraba, como si este desastre fuera lo mejor del mundo solo porque lo estábamos haciendo juntos. Esto va a ser un desastre. Murmuré, todavía riendo, mientras tomaba una cuchara con mi mano izquierda para intentar salvar algo de la masa. Le di otro pequeño golpecito en el hombro, más suave esta vez, sintiendo el calor subir a mis mejillas otra vez. Tienes que escuchar, tonto. Mira, hay que ponerlo despacio en el molde, y luego alisarlo un poco. Intenté mostrarle, aunque mi propia torpeza no ayudaba mucho. La masa seguía goteando, pero Denji me miraba con esa sonrisa suya, como si no le importara en absoluto. ¿Alisarlo? ¿Como si fuera una cama? Bromeó, tomando la cuchara y moviéndola como si estuviera planchando ropa. La masa se tambaleó en el molde, y un pegote cayó al suelo con un plop. Los dos nos miramos, y antes de que pudiera decir algo, estallamos en risas otra vez. Mi risa era alta, casi chillona, y no podía recordar la última vez que me había sentido así, tan libre, tan feliz. Mientras intentábamos meter el molde en el horno, que milagrosamente encendimos sin causar un incendio, Deji empezó a hablar de nuevo sobre su día. ¿Sabes, ninja? Hoy en la misión pensé en ti. Dijo, de repente, mientras cerraba la puerta del horno con un golpe más fuerte de lo necesario. Me quedé congelada, mi mano izquierda apretando la cuchara con demasiada fuerza. No sé, normalmente estoy todo emocionado cortando demonios, pero hoy. Solo quería que terminara para venir aquí. Se rascó la nuca, un poco sonrojado, y por un segundo, no parecía el Denji ruidoso de siempre. ¿De verdad? Mi voz salió más suave de lo que quería, y sentí mi rostro arder. Bajé la mirada al molde, ahora en el horno, como si fuera lo más interesante del mundo. Mi corazón latía tan rápido que temía que él lo escuchara. Y yo. También pensé en ti. Admití, casi en un susurro, sintiendo que el aire se volvía más pesado. No estaba segura de por qué lo dije, pero era verdad. Todo el día, mientras limpiaba el departamento, mientras intentaba no ahogarme en mis propios pensamientos, él había estado ahí, en un rincón de mi mente. Deji me miró, con una sonrisa más suave, no la de siempre, sino una que me hizo sentir que esto era real. Bueno, entonces este pastel va a ser el mejor, ¿no? Porque es nuestro. Dijo, apoyándose en la mesa, todavía cubierto de harina. Me reí, un poco nerviosa, pero asentí. Ese sí, aunque probablemente esté horrible. Dije, sonriendo, aunque por dentro sentía una calidez que no podía explicar. Mientras el olor del pastel empezaba a llenar la cocina, me quedé mirando a Deji, que ahora estaba intentando limpiar la mesa con un trapo y solo esparcía más harina. Los miedos, la confusión, el peso de todo lo que no entendía. Todo eso seguía ahí, pero en este momento, con él, con nuestras risas y este pastel desastroso, no importaba. Por ahora, solo quería quedarme aquí, en esta cocina, con Denji y su caos, y eso era más que suficiente. Me senté en una silla, con mi brazo enyesado apoyado en mi regazo, mirando el horno como si fuera a decirme si este experimento iba a salir bien o no. Denji estaba apoyado en la mesa, con los brazos cruzados y esa sonrisa suya que parecía no desvanecerse nunca, aunque ahora tenía un toque de nerviosismo. Habíamos terminado de meter la masa en el horno, después de 1000 desastres, y ahora solo quedaba esperar. El reloj del horno marcaba los minutos, y el silencio entre nosotros era cálido, lleno de las risas que todavía resonaban en mi cabeza. Esto. ¿Crees que realmente va a salir bien? Pregunté, mi voz temblando un poco mientras miraba la puerta del horno. La verdad es que no tenía mucha fe en nuestro pastel. Entre el exceso de vainilla, los grumos que no pudimos quitar y el molde demasiado pequeño, sentía que estábamos a punto de sacar un ladrillo del horno. Pero algo en la forma en que Deji me miró, con esos ojos brillantes, hizo que no me importara tanto el resultado. Claro que sí, ninja. Dijo, golpeando la mesa con entusiasmo, haciendo que un poco de harina volara otra vez. Aunque salga como una roca, lo cortamos y lo comemos igual. Es nuestro pastel de cumpleaños falso, no puede fallar.
Se rió, y su risa era tan contagiosa que no pude evitar sonreír, aunque sentía mis mejillas arder otra vez. Me levanté para mirar por la ventana del horno, intentando ver si la masa estaba subiendo o no. No sé, dije. Nunca he hecho un pastel antes. Admití, mordiéndome el labio. Mi mano izquierda jugueteaba con el borde de mi camiseta, un hábito nervioso que no podía evitar. Pero mientras miraba el horno, sentía a Deji acercarse, su presencia cálida a mi lado, y mi corazón dio un pequeño salto. Oye, yo tampoco, pero mira lo lejos que llegamos. Dijo, inclinándose para mirar el horno conmigo, su hombro rozando el mío. Por un segundo, me quedé congelada, sintiendo el calor de su cercanía, pero él seguía hablando como si nada. Además, si esto sale mal, siempre podemos pedirle a Power que lo coma. Ella se come cualquier cosa. Hizo una mueca, imitando la forma en que Power devoraba comida, y yo solté una risita, tapándome la boca con la mano. Eso sería cruel hasta para Power. Dije, riendo, aunque la idea de Power intentando morder un pastel quemado era demasiado graciosa. Me giré para mirarlo, y ahí estaba otra vez, esa sonrisa suya que hacía que todo pareciera más fácil. Por un momento, olvidé el horno, el pastel, el desastre de la cocina. Solo estábamos él y yo, en este departamento que ya no se sentía tan vacío. El temporizador del horno sonó de repente, sacándome de mis pensamientos. Ah, ya está. Exclamé, casi tropezando mientras me apresuraba a abrir la puerta del horno. El calor me golpeó la cara, y con cuidado y un poco de torpeza por exceso, saqué el molde con un guante de cocina. El pastel no se veía. Terrible. Estaba un poco torcido, con un lado más alto que el otro, y la superficie tenía un color marrón sospechoso, pero al menos no parecía una roca. Mira eso, ninja. Es un maldito pastel. Gritó, levantando los brazos como si hubiéramos ganado una batalla. Me miró con tanto orgullo que no pude evitar reír, aunque sentía mi rostro arder de nuevo. No cantes victoria todavía. Murmuré, pinchando el pastel con un tenedor para ver si estaba cocido. Sorprendentemente, no estaba tan duro como esperaba, aunque olía más a vainilla que a cualquier otra cosa. Lo puse en la mesa, y Denji se acercó, olfateando como si fuera un perro. Huele. Raro, pero épico. Dijo, guiñándome un ojo. Vamos a cortarlo, ninja. Es hora de nuestro cumpleaños falso. Agarró un cuchillo con una ceremonia exagerada, y yo no pude evitar reírme otra vez, sacudiendo la cabeza. La cocina seguía siendo un desastre, con manchas de harina en la mesa y el suelo, y el olor a vainilla tan fuerte que casi mareaba. El pastel, torcido y un poco quemado en los bordes, estaba en la mesa frente a nosotros, y aunque no se veía como algo que venderían en una pastelería, me hacía sonreír. Deji estaba de pie a mi lado, con esa energía suya que llenaba todo el departamento, sosteniendo el cuchillo como si fuera a cortar un tesoro. Yo todavía sentía el calor en mis mejillas, una mezcla de vergüenza y felicidad que no podía controlar, pero por primera vez en mucho tiempo, no quería esconderme. Oye, ninja, no podemos comer este pastel sin una canción. Dijo, con una sonrisa tan grande que sus ojos parecían brillar. Antes de que pudiera protestar, empezó a cantar, con una voz desafinada pero llena de entusiasmo, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Hizo un gesto exagerado con las manos, como si estuviera dirigiendo una orquesta, y me miró, esperando que me uniera. ¿Qué? No, yo no canto. Balbuceé, sintiendo mi rostro arder aún más. Pero Denji no se rindió. Se acercó, dándome un pequeño empujón en el hombro con su dedo, todavía cubierto de harina. Vamos, ninja. Es nuestro cumpleaños falso. Tienes que cantar. Insistió, volviendo a la canción con más volumen, como si quisiera despertar a todo el edificio. Su entusiasmo era tan ridículo, tan... Decí, que no pude evitar reírme y, con un suspiro, me rendí. Está bien. Murmuré, y empecé a cantar con él, mi voz temblorosa al principio, apenas un susurro. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Pero mientras lo miraba, con su sonrisa tonta y su forma de moverse como si estuviera en un escenario, algo en mí se soltó. Canté un poco más fuerte, más animada, aunque seguía sonando torpe y desafinada. Deji aplaudió a mitad de la canción, como si ya fuera una victoria, y los dos terminamos cantando a gritos, riéndonos más de lo que cantábamos.
Cuando terminamos, Denji aplaudió como si hubiéramos dado un concierto épico. Eso es, Ninja. La mejor canción de cumpleaños de la historia. Dijo, levantando los brazos y dándome una palmada en la espalda que casi me hace tropezar. Me reí, cubriendo mi rostro con mi mano izquierda, todavía sonrojada pero feliz. Eso fue horrible. Dije, aunque mi sonrisa no se iba. Miré el pastel, que parecía mirarnos con su superficie desigual, y tomé el cuchillo con mi mano izquierda, sintiéndome un poco más segura de lo normal. Bueno, vamos a cortarlo. Murmuré, intentando sonar decidida. Cortar el pastel fue un desafío con una sola mano, y el cuchillo temblaba un poco mientras lo hundía en la masa pegajosa. Las rebanadas salieron desiguales, algunas más grandes que otras, y una se desmoronó por completo, pero Denji aplaudió de nuevo, como si fuera una obra maestra. Mira eso. Somos unos chefs de primera. Dijo, tomando una rebanada que parecía más un montón de migajas que un trozo de pastel. Me pasó otra a mí, con una ceremonia exagerada, y aunque el pastel olía raro y tenía una textura sospechosa, lo tomé con una sonrisa. Miré alrededor, notando el caos que habíamos dejado harina por todas partes, manchas de masa en la mesa, un tenedor tirado en el suelo. La cocina era un desastre total, pero no me sentía abrumada por ello. Por primera vez, el desorden no me ponía nerviosa. Era parte de este momento, de esta noche con Denji, de nuestro cumpleaños falso que, aunque no era real, se sentía más importante que cualquier otra cosa. Esto es un desastre. Dije, riendo bajito, mientras sostenía mi rebanada de pastel. Pero cuando miré a Denji, que ya estaba mordiendo la suya con una cara de felicidad absoluta, supe que no cambiaría nada de esto. Este caos, estas risas, este pastel horrible. Todo era perfecto, porque era con él.